se llama control alocado. Pues porque el componente es el que ejecuta el código del usuario. Aquí lo que dice es que... Piensa lo que dice ahí, lo que tú tomas a ti. ¿Por qué tú le decías la versión de control? Bueno, Yo también tengo acceso a la Wikipedia. porque invierte en un método de ejecución en el que el flujo de ejecución de un programa se invierte respecto a los métodos de Ok, programación. ya sabemos que sabes leer. Ahora, ¿por qué tú le decías la versión de control? Bueno, invierte como la forma de lectura de esos métodos respecto a la forma tradicional, pues. Ok, vamos de nuevo. Piensen un momento, y para andar en eso, piensen un momento en la forma tradicional, ¿sí? Olvídense esto, queremos hacer una función normal. Queremos hacer una función que se llama matar zombies, que llama guardar base de datos, que guarda base de datos, ¿sí? Primera pregunta, ¿matar zombies tiene algún código que se conecte con una base de datos? No, ¿verdad? Él delega todo eso en guardar base de datos. Él hace su lógica, su cosa y delega en guardar base de datos, ¿sí? Guardar base de datos, ¿tiene código para conectarse con la base de datos? Sí, perfecto. ¿Quién controla dónde se guarda? ¿Cuáles son los parámetros de conexión con la base de datos? ¿Y cuál es la base de datos en que se van a guardar esos registros? ¿Quién es el que lo controla? ¿Quién tiene ese control? Está En afuera. esto que está aquí, ¿perdón? Está afuera. En esto que está aquí tradicional, piensa tradicionalmente. Guardar base de datos. Él, ¿qué es lo que va a hacer? Él probablemente va a un archivo INI, o lo tiene en el registro de Windows, o lo tiene puesto ahí en el código y dice, la base de datos se llama SQL Server, tiene estos parámetros de conexión, este es el fin de conexión, conéctate, ¿sí? O sea, él tiene el control de a qué base de datos se va a pegar, ¿sí? Se llama inversión de control porque ya el control en este esquema no está aquí. El control sobre a qué base de datos se va a pegar está aquí, en quien llama a las funciones. Por eso se llama inversión de control o inyección de control, también le dicen. Porque en el fondo estás inyectando el control de las bases de datos de lo que va a tener o de... Ojo, yo tengo una base de datos mucho porque es un ejemplo que todos manejamos, ¿ok? Pero piensen también que esto podría ser otra función que llama a otra gente que tiene otras cosas. O sea, no tiene por qué parar en una base de datos, ¿sí? Puede ser también un objeto que llame a otra función y a otra función. No lo piensen solamente en base de datos, parece que el ejemplo de base de datos es como más claro. Entonces, por eso se llama inversión de control. O sea, se invierte quién controla o cómo se conectan a las próximas capas. Desde aquí afuera, yo estoy controlando a qué capas o a qué objetos van a llamar las próximas funciones. De alguna manera, lo que está diciendo es que tienes que tener acceso a los parámetros que necesita todo el mundo y que nadie tiene cosas ocultas que controlan cómo siguen las próximas capas, sino que todo viene desde afuera. O sea, es que ya con el objeto que le manda y tiene la información de cómo se va. Él tiene que poder operar con ese objeto. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando les decía que el Test Driven Development o el desarrollo de Java Testing era una técnica o era una forma de diseño? Fíjense que en el fondo no puedes hacer inversión de control a menos que lo hayas diseñado pensando en inversión de control. ¿Por qué? Porque tienes que recibir desde afuera todas las cosas que necesitas. O sea, no puedes tener funciones que digan, bueno, déjame buscar en un archivo de configuración, o déjame tener aquí los parámetros de algo, o déjame tener, en Venezuela decimos hardcodeado, déjame tener colocado aquí en el código cableado lo que necesito. No, él tiene que recibir todo desde afuera. La única forma en que ustedes pueden hacer test unitarios tiene que ver con que sean capaces de recibir desde afuera todo lo que necesitan para trabajar. ¿Cómo quedamos? ¿Está más claro o no? Sí, un poco. Alguien que diga, no tengo ni la más remota idea de lo que estás hablando. O que diga, tengo solamente un poquito de idea. Y tengo otro tema muy alto porque la puedo decir después de una hora de estar hablando de esto. ¿Quién lo puede decir? ¿Quién tiene? ¿Todo el mundo lo tiene un poquito medianamente claro? Oye, ¿quién lo tiene medianamente oscuro? ¿Quién no tiene muy claro de cómo es el concepto? Ojo, no estoy diciendo que sepamos cómo hacerlo todavía. ¿Ok? Hay unas técnicas que vamos a aprender sobre cómo hacer esto. Lo que quiero saber es si todos tienen ya claro cómo es el concepto. O sea, qué es lo que se está buscando con este tema de inyección de control. ¿Sí? Era como también disminuir los Dígame. parámetros. Quiero decir que
diferenciar que es un objeto, digamos A, que usa un objeto B. Por decirlo así, un objeto que usa otro objeto. ¿Seguro? No, ya, pero ahí te falta gente, sigue. No, está bien, un objeto A con un uso objeto B. ¿Qué es lo que pasaría ahí? Ya, A es según ahí F1 que... Sí, ¿verdad? Mira ese ejemplo que tenía, está buenísimo. Un objeto A que llama un objeto B. Yo quiero hacer un test unitario del objeto A. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo parámetro que tengo que pasarle a ese objeto A para poder hacer test driven de verlo? Para poder hacer inversión de control. Voy de nuevo. Tú estás diciendo, ese ejemplo está chévere. Tú estás diciendo, no, que cualquier otro yo puedo. Tú tienes aquí A, que es un objeto con un método, ¿sí? Vamos a suponer que es un objeto con el método, no sé, multiplicar. No, multiplicar no. Cuando digo ejemplo no sé bueno. Vamos a poner una cuestión abstracta. Este objeto tiene un método 1. ¿Sí? Ese método 1, como tú decías, necesita el objeto B. Y lo llama con un método cualquiera. Método D1. ¿Sí? Eso es lo que tú estás diciendo. Tienes un objeto A que necesita, en el método 1 necesita llamar al objeto B. De lo que han aprendido ahora. ¿Qué parámetro mínimo tiene que tener este método 1? Como mínimo, ¿qué debe tener ese método 1 como parámetro? ¿Perdón? Pero míralo aquí, si lo tienes aquí tan elegante de que el objeto A llama al método 1 y el método 1 de A necesita a B, bueno, ¿qué pasa si le pasas B? ¿Qué pasa? Eso no es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Claro, es lo que estás diciendo. Voy de nuevo. Ojo, a lo mejor necesita otros parámetros. Porque no sabemos qué métodos están aquí. A lo mejor necesita otros parámetros, sí. Pero él por lo menos debería decirle el objeto B. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo desde afuera, desde los textos de aquí, hacer un simulado de B y controlar lo que devuelve esto. Si controlo lo que devuelve ese, está fácil, porque entonces ya controlo lo que le pasó a este y lo que le devuelven a este. O sea, estoy probando el método 1.